¿Qué tal, Enrique? Pues platícanos de esta nueva ley laboral que se está ya a punto de, bueno, ya está, ahora sí que ya se están gozando los beneficios, pero platícanos un poquito, ponnos en contexto de qué trata esta ley laboral. Bueno, pues básicamente lo que esta ley está buscando es poner apenas a México, yo te diría que todavía muy lejos, pero un poquito aproximarse a los estándares mundiales que se están manejando. La Organización Mundial de Trabajo para este efecto, y estamos hablando básicamente del tema de los periodos de vacaciones y que por ahí también le llaman vacaciones dignas. La Organización Mundial del Trabajo plantea como mínimo 18 días de vacaciones al año. Pues imagínate, nosotros traíamos 6 en un año, entonces hay un retraso y un rezago ahí tremendo, que además está propuesto desde hace 52 años, es decir, tenemos medio siglo sin actualizar este tema y las condiciones han cambiado de manera dramática y esto sí predispone al país para disminuir de manera importante la capacidad de la fuerza laboral, ya que creo que aquí en México se confunde lo que es la explotación con un trabajo digno que sí va de la mano con el equilibrio que pueden y deben tener las personas. Y esta modificación que ya pasó por Cámara de Senadores y que ahora la mandan a la de Diputados, esperando que pase, que yo casi te podría asegurar que va a pasar y que nos pondría ya en un escenario en el 2023 en enero para poder disfrutar en el primer año de estos 12 días por el primer año. Y esto apenas pondría a México en un panorama razonable y aún así te diría yo que la deuda que existe con la fuerza laboral mexicana queda todavía rezagada, ya que solamente algunos países son los que se quedan con 10 días, y entonces yo te diría que México apenas salva la tablita, ¿no? Pero estábamos reprobados en ese rubro. Oye, y por ejemplo, con esta ley que busca mayor productividad con menos horas laborales, ¿crees que sea más viable esto? Yo creo que sí, yo creo que del equilibrio depende todo. Recordemos que nadie es capaz de dar lo que no tiene. Y si existe una sobreexplotación, y hoy ya está muy de moda el término burnout, que significa que los trabajadores se encuentran, pues yo te diría, en otras palabras, se encuentran saturados y se encuentran ya totalmente absorbidos por la presión que ejerce el trabajo, por este tema emocional que les lleva a vivir. Y entonces eso al final son personas y eso los lleva a tener una vida personal muy desajustada respecto a la laboral y al final no hay la productividad necesaria. Creo que se tiene que buscar un equilibrio, el cual me parece muy sano y esto favorecería mucho a todo el esquema de la fuerza laboral en nuestro país, que por supuesto repercutiría de manera importante en la productividad de las empresas. Oye, has tocado algo muy importante. ¿Y cómo está México respecto a otros países latinoamericanos? Respecto a las horas de trabajo, Exacto. sí, no, somos de los países que más horas acumulamos a la semana o al mes. Terrible, terrible. Yo creo que son muchas horas que no son bien aprovechadas. El planteamiento es que se reduzca la jornada de trabajo de 8 a 6 horas. Yo creo que aún así estaríamos o deberíamos de buscar alternativas que nos resultaran mejores, porque también hay que entender algo, no todas las ciudades viven las mismas circunstancias. Yo pienso que, por ejemplo, podríamos mejor migrar a un esquema en el que fueran días laborables 4 días con 3 días de descanso. ¿Por qué? Por ejemplo, en la Ciudad de México y algunas ciudades como Monterrey o Guadalajara, el tema del traslado se complica muchísimo. Entonces, ¿qué va a pasar si de todos modos tengo que ir a mi trabajo 5 días? Al final, los gastos que tienes que emplear para poder trasladarte a tu trabajo y el tiempo y la saturación que tenemos en las ciudades van a continuar exactamente igual. Yo creo que si pudiéramos analizar un poco más esto, o si la ley en algún momento nos va a permitir a algunos empresarios poder calcular esto en horas y no en días, bueno, creo que algunos podríamos acomodarlo de mejor forma. Yo en lo personal creo que poderles dar 3 días de descanso y 4 días laborables aumentaría de manera importante la productividad y la salud mental de los trabajos. Además, te quiero decir que
el gobierno mexicano, a través de la Secretaría del Trabajo, ha hecho mucho énfasis ya desde algunos años a la fecha en el tema emocional, ¿no? Ya tenemos ahí la norma 035 y demás, lo cual habla precisamente del estado de salud emocional que viven los colaboradores. Y creo que eso ayudaría muchísimo. Además, creo que aumentaría el Producto Interno Bruto, ya que tú sabes que cuando tenemos 3 días o esos 2 días que estamos descansando en casa, pues al final realizamos actividades comerciales, ¿no? Que van desde ir a comprar a la tiendita algunos productos, desde ir a comerte un taco de barbacoa, ir al cine, ir al teatro, ir a un restaurante, y eso elevaría mucho la economía del Producto Interno Bruto del país. Oye, y has tocado algo muy importante. ¿Cómo se relaciona esta nueva normatividad laboral con las nuevas formas que dejó de trabajo la pandemia? Ya ves que ahora hay mucho home office y de hecho todavía se quedó ya, ahorita ya que salimos de esta pandemia, aunque todavía sigue el COVID, pero pues nos enseñó otra forma de trabajo. Mira, como todo tiene su lado oscuro, ¿no? Finalmente la pandemia te obligó a irte a un lado del home office, pero bueno, hablamos de te obligó. Yo creo que ahora sí hay una responsabilidad muy alta de parte del sector empresarial por poder buscar la mejor práctica posible. Sí es cierto que ah, mucha gente prefiere el tema del home office y creo que primero va a tener que ir relacionado básicamente al perfil del puesto, a la responsabilidad. ¿A qué voy con esto? Es muy posible que alguien que tiene un trabajo que no requiere tener presencia y que se puede desarrollar desde casa, pues sea candidato para hacerlo. Pero hay otras posiciones que no lo permiten y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Aunque creo que este sistema que hoy se está celebrando de manera importante, porque hablamos de un tema de home office, hablamos de un tema de la rotación tan alta que existe, es decir, también nosotros como empresarios estamos viviendo una situación de una alta rotación de personal, pues eso pareciera que es como una victoria de las nuevas generaciones. Y a mí me da mucho temor porque creo que esto pudiera ocasionar a futuro un daño muy grave para la economía de estas generaciones. Son generaciones que no acumulan un año en los trabajos, son generaciones que emocionalmente están siendo diseñadas de otra forma, porque el home office es muy diferente al tema presencial y creo que ahí tendremos que buscar un equilibrio. Además, considero que hay un concepto que se llama el salario emocional, es el que creo que le está faltando a la gente que no, que se ha mudado a un esquema totalmente home office. Y ese salario emocional va relacionado directamente con esa relación que se tiene con el señor con el que te encuentras en la parada del autobús, con el señor del puesto de tamales, con tu compañero o tu compañera que está ahí junto de ti en tu trabajo, donde platicas pues tus cosas, lo que viste ayer, cómo van tus hijos y demás, eso se está perdiendo. Cuando migran a un esquema 100% home office, yo creo que habrá que tener cuidado. Y por el lado económico, te decía que es muy importante acumular también dentro de nuestro esquema relacionado con las prestaciones, como te puedo hablar de aguinaldo, te puedo hablar también inclusive de reparto de utilidades, te puedo hablar inclusive del fondo de la vivienda, es decir, muchísimos, digamos, prestaciones que están alrededor que se ven afectadas en lo personal cuando no acumulas, digamos, o no tienes continuidad en un trabajo. O sea, hablamos ahorita de las vacaciones. Bueno, pues pareciera que hoy muchos pretenden no cumplir ese periodo y tener sus 12 días de vacaciones. Entonces, te cambias a otro trabajo y vuelves a empezar. Te cambias a otro trabajo y vuelves a empezar. Y vuelves a empezar en todos los sentidos. Entonces, sí creo que el tema de la pandemia nos ha dejado un reto importante, sobre todo a los empresarios, una gran responsabilidad por buscar un sano equilibrio para las personas. Hoy has tocado un tema muy importante como empresarios. ¿Cómo crees que beneficiaría la reducción de horas y el aumento de salario a las pymes? ¿Cómo creo que beneficiaría? Bueno, pues muchísimo, porque hemos hablado de ese equilibrio y creo que para nadie es sano vivir para trabajar.
hay que trabajar para vivir. Entonces yo creo que sí, sí les vendría muy bien. Yo creo que lejos de ser una amenaza, yo te lo digo como empresario, pues yo muy feliz de que hoy se pudiera presentar un panorama donde la jornada de trabajo se reduzca o que puedan tomar 3 días de descanso. Yo creo que lo único que va a suceder es que vamos a tener gente más feliz, gente más equilibrada y por lo tanto es gente que puede dar mucho para el objetivo de nuestros negocios. Oye, ya para finalizar, ¿cuál sería lo siguiente que le faltaría a esta ley laboral? Primero, mejorar las vacaciones, ¿no? Yo creo que todavía te decía, o sea, nos estamos equiparando, tienen 10 días en Tailandia, en Malasia, en donde todos sabemos que las prácticas son prácticamente de explotación. México apenas pasó a 12, pero bueno, hoy seguimos con 6, cuando la Organización Mundial del Trabajo, repito, marca 18 como mínimo. Estamos muy lejos siquiera del estándar. Pero bueno, es un primer paso, yo lo veo bien. El segundo paso creo que sí tendrán que trabajar muy fuerte en la jornada de trabajo. Tal vez sí en la reducción, 6 horas diarias o 30 horas a la semana, pero que nos den la oportunidad a los patrones, a los empresarios de poderlas, digamos, acomodar o distribuir de la mejor manera posible. En mi caso y en el caso de algunos empresarios amigos, pensamos que la mejor forma es asistir 4 días a la semana y 3 días de descanso. Creo que eso nos trae un beneficio muy grande a todos. Es muy importante, cuando tú tienes gente feliz, no va, lo único que puedes obtener son buenos resultados. Entonces, creo que eso es mejor, porque además este síndrome del burnout está pegando durísimo por todos lados. Oye, pues te agradezco mucho el tiempo. Yo sé que estás muy ocupado y pues ahora, después de que pase, como tú dices, ahí en Cámara de Diputados, pues vamos a aventarnos otra entrevista para ver qué es lo que sigue, Enrique. Carlos, muchas gracias. A la orden.